ustedes, amigas, amigos, que nos siguen aquí cada tarde, de lunes a viernes, de 4 a 5 por el canal 20 de Teleradio América, en su programa Al Detalle. Hoy es miércoles 26 de noviembre, último mes de noviembre, y seguimos, como resalté ayer, en los días de Nuestra Señora del Manejo, porque no a todo el mundo le pagaron ayer, y conmigo, como siempre, el señor Abigail Soto. Así es, un saludo muy especial a todos los amigas y amigas que están aquí, amigos y amigas, todos los días en este Teleradio América, de 4 a 5 de la tarde, todos los días, para llevarle a ustedes la información, el comentario de lo que pasa en República Dominicana y el mundo. Así mismo es, y hoy es miércoles ombligo de la semana. También. Señor Soto, el panorama está muy interesante. ¿Por dónde nos vamos? Bueno, mira, hay muchos temas, porque la paliza, el amigo... No, al presidente del PRM, a José Ignacio Paliza, le ha pasado todo lo que le puede pasar a un político. Tiene madre. Tú sabes que el doctor habla mucho de la tormenta, que él habla mucho de... Perfecta. Bueno, pues yo creo que le ha pasado en esta situación, porque adentro y fuera le han dado por todos lados. Mientras tanto, también agregando mucho más de que la visita del ministro el secretario de Guerra. Bueno, sí, porque nosotros estamos impuestos ahora a los ministros, la cosa, al secretario de Guerra. Bueno, ahora también se agrega que ellos vinieron, que estos se van a llevar, que aquel no, otros sí. Bueno, entonces todo eso está ahí en el proceso, pero en el proceso quien más está batiendo la situación es el ministro... el presidente del PRM. El PRM. Señores, hay cosas que usted tiene que ser cuidadoso, porque por ejemplo, aquí tenemos la conducta cuando vienen a fechas particulares de que todo el mundo quiere que ruede en cabeza con los nombramientos. Sí. Tenemos esa conducta, ¿verdad? Cuando un presidente lo hace o no lo hace, amén. Pero aquí cada vez que llegan las famosas fechas, porque el presidente lo puede hacer cuando lo entienda, pero cuando vienen las fechas particulares, aquí hay gente sobándose las manos que quieren que rueden cabeza y que empiezan a decir, debe irse este, que no son problemas de nadie. Pero ¿qué pasa? Usted está hablando del tema del narcotráfico. Si bien es un tema elegante, porque es una cosa, digamos, una cosa que hace daño, si bien es un tema elegante manifestar la lucha del narcotráfico, también tenemos que tener cuidado. ¿Cómo usted dice que a los narcos políticos que se entreguen? O sea, ¿cómo usted dice? Y lamentablemente hay que relacionar, que lo hice ayer y tengo que hacerlo hoy nuevamente, de las pasadas administraciones a todo el que se han llevado lo han sometido por corrupción en el 95%. En esta administración usted lo camuflajea que ahora sí, que ahora que se lo han llevado a todo por especias. Sí. De todos los cargos, regidores, diputados, vinculados, o sea, funcionarios, o sea, señores, no hablen de que antes sí, ahora no. Seamos responsables. El 95% de esta administración, todos se han ido por especias. Aquí, los casos inclusive, los pocos casos más grandes de dinero, de corrupción que han sonado, no se lo han llevado a todo han sido bailoteados, se hacen sus comentarios, sus sometimientos, pero todos han sido por especias. Entonces, señor Paliza, lamentablemente... Yo no sé, porque aquí la costumbre es tirar otra cosa para tapar una. Aquí nadie se retracta, aquí es otra para tapar. No, yo no sé qué vamos a tirar en estos próximos días, pero lo que usted hizo fue un error garrafal. Porque si usted habla de esa manera, por eso le están diciendo, cítelo, menciónelos. Porque usted dio a demostrar de una forma sin querer, como que usted los conoce, como que usted sabe. Por eso le están diciendo, si usted habla así, hable así también. Entonces, lamentablemente, ¿cómo que se metió los dos pies en el mismo lado del pantalón? Hay una situación que lo que va a salvarlo, lo que lo puede salvar, según dicen por ahí algunos, es que puede ser que también de otras fuerzas políticas puedan amarrar a uno o dos. En este caso, pues salvaría un poco a esta declaración, que hay que decirlo, nosotros no pudiéramos ni siquiera imaginar que una
presidente del PRM se pudiera estar involucrado, ni un comentario de eso, de que él pudiera hacer un comentario donde él pueda hacer ni siquiera la discusión de daño a un hombre como el presidente del PRM, ni siquiera soñarlo, porque hasta su forma, su estilo, lo pone muy lejos de la realidad de que él pudiera estar asociado a alguien a quien él pudiera darle o pasarle la toalla, sí, porque está involucrado en esta parte. Ahora, la parte... Es que el tema es tan espinoso, que es complicado abordarlo. Esa es una gran verdad, pero también hay que abordar, y es que nuestro invitado está ya aquí y es un hombre de nosotros. Esa es la mejor parte. Señores, hoy miércoles 26 de noviembre, ombligo de la semana, como les había dicho, tenemos al diputado Robinson Díaz por el PRM distinguido. Buenas tardes, bienvenido a nuestros estudios, el micrófono es suyo. Orgullosamente PRMista. ¿Y por qué? Porque es un orgullo de ser PRMista. ¿Por qué hay que decirlo así? Bueno, ¿Qué ha pasado? Que entraba, hay como que algo. Lo que pasa es que estaba viendo el programa antes de entrar aquí al aire. Miren, un placer de verdad, Abigail, por la invitación, y para nosotros es de gran satisfacción venir precisamente un día como hoy, que aunque la gente dice que un día como hoy no se hace mucha noticia, pero el ser legislador, el ser político te obliga a estar en la palestra pública o a dejarlo. Y nosotros tenemos la gran responsabilidad de salir a decir lo que creemos, lo que entendemos, y a veces cuando uno da una opinión afecta a otros, pero eso es parte de lo que es el sistema político. Y más que por eso unos votan por mí y otros votan por otros. No, y que el diputado es 24/7, indiscutiblemente. Yo digo que es la candidatura más difícil que tiene el sistema político, porque el diputado tiene que salir en las campañas a vender sueños y a decir que es el enlace, el representante de la comunidad ante el gobierno, y después resulta que cuando llega a la posición, si es del gobierno, tiene situaciones que no puede llegar al gobierno, y si es de la oposición, entonces tampoco puede resolver. O sea, es un tema difícil. Es muy difícil, es muy difícil. Y la gente, lamentablemente, Abigail, no vota por el trabajo que tú hagas a nivel legislativo. O sea, tú te enfocas en el tema constitucional, en las atribuciones constitucionales de los legisladores, en el caso de los diputados, y tú dices que su rol fundamental es fiscalizar y representar. Sí. Legislar y fiscalizar. Entonces tú dices, pero si tú te enfocas en eso, te sacan después. No votan por ti. Eso no es productivo. No es productivo. Yo conozco grandes diputados que fueron grandes legisladores. Este es un caso en Santiago, mi provincia, el caso de José Ricardo, que fue diputado de la Fuerza Nacional Progresista, un excelente legislador, lo sacaron. Sí. No votan por él. Sí. Entonces tú dices, pero con la labor legislativa que hizo, y lo sacaron, lamentablemente es una candidatura muy difícil, una posición difícil, y después que se llega a ella, entonces tú tienes la presión de que todo el que votó por ti esté esperando que tú le resuelvas problemas. Eso es lo grande, y debo decirte que eso es todo el tiempo, porque ahora la gente está hablando. Ayer hablábamos de la diputada, hablamos ayer, una joven muy preparada, diputada nueva que la entrevistamos ayer a Tailuma. Y estábamos hablando de eso, de que los tiempos cambiaron. Por ejemplo, nosotros nos tocaba en los años 90 hacer campaña sin dinero, pero sucede que tú llegabas a tu casa a las 6 de la tarde y como quiera tu gente del partido que estaban ahí, que estaban visitándote. Sí, y porque pasaba esto, pasaba lo otro. En los años siempre es así, siempre el diputado ha tenido siempre esa relación. Es una de las candidaturas y las posiciones más difíciles que tiene el sistema político dominicano. Diputado, antes de que, tocando el tema político, pero tocando otros temas, tenemos las declaraciones de Alfredo Pacheco de que ayer se logró un gran consenso y un gran avance con la discusión del Código Procesal Penal, y que él señala que entre hoy, mañana y pasado se tomarán pasos prácticamente definitivos, convocando convocando una asamblea extraordinaria para este próximo lunes. Es correcto. ¿Qué podemos esperar la aprobación o todavía no el lunes?
Bueno, ayer precisamente en el hemiciclo el presidente de la Cámara hizo un compromiso. Se tocaron algunos temas que crearon discusiones porque había que seleccionar dentro de las comisiones que se nombraron para que representara al gremio, a la Cámara de Diputados. Y ese fue el primer tema que se dio, que hubo un problema con las personas que se seleccionaron. Lógicamente tenía que estar representado por el presidente de la Comisión de Justicia, el colega diputado Andy Batista, un excelente jurista, diputado con mucha experiencia. Y el compromiso fue, hoy estábamos en sesión y ellos estaban en la comisión trabajando a todo vapor para ver si logramos precisamente que el lunes sea aprobado el tema del Código Procesal Penal. Y yo digo que sí, porque ya convocaron para el lunes. Por lo general las sesiones se hacen martes y miércoles. Y ya vi que me llegó la comunicación de que el lunes a las 2 de la tarde estamos convocados precisamente con ese tema fundamental. ¿Podría ser dos legislaturas? ¿Podría ser? ¿O van a llevar los hombres? No, acuérdate que nosotros tenemos legislatura hasta el día 12 de enero. No, pero como tan esa lectura, o sea, se hará el lunes. Tenemos sesión lunes, martes y miércoles. Okay. O sea, tenemos el tiempo suficiente. Sea que hay tiempo suficiente. Se puede declarar de emergencia, pero se puede hacer el lunes, se puede hacer el martes y el miércoles. No hay problema, pero sí la intención está. La intención, y yo creo que sí, que vamos a trabajar esa parte y se va a aprobar. Diputado, nosotros estábamos tratando un tema que es el tema que está más fuerte ahora. Muchos de la Fuerza del Pueblo, del PLD y del PRM han estado como una lluvia completa con el presidente del PRM. ¿Qué fue lo malo y qué fue lo bueno que habló al país sobre la situación de los narcos? Tú sabes que yo tuve la oportunidad de ver el discurso del presidente del partido y ministro del gobierno, José Ignacio Paliza, a quien le tengo mucho afecto y mucha admiración. Y de verdad que lamentablemente nosotros tenemos un problema de comunicación. Y digo nosotros, me refiero a los miembros del PRM. Problema de comunicación porque a pesar de que Paliza salió a decir lo que tenía que decir y no fue un tema que se lo inventó, fue un tema que se consensuó, porque realmente la población necesitaba escuchar las voces autorizadas del partido y del gobierno, porque en ese momento Paliza habló como presidente del partido, pues recuérdense que él es ministro de la presidencia. Sí, y necesitaba el país escuchar la posición del gobierno, la posición del partido con respecto a algunos casos que se han dado con relación al tema de figuras vinculadas al narcotráfico que tienen que ver con el activismo político, ya sea en la manera de elección popular o en el tema de funciones públicas que se asignan por decreto. Y de verdad que Paliza dijo lo que tenía que decir. Y no podemos nosotros, en el caso particular, quiero diferenciarme del procesamiento del presidente Paliza, es que yo digo que no se trata de ver qué hicieron lo del pasado y qué han hecho lo de ahora. O sea, el problema hay que tratarlo como un tema macro, un tema colectivo que afecta a toda la clase política. Y de verdad que yo siempre menciono que para mí es desastroso y es humillante cuando mi hijo, que tiene 11 años, va al colegio y los amiguitos le dicen, pero aquí hay unos diputados que son homosexuales. Pero no se lo dicen por un tema porque o sea, yo no critico la simpatía sexual de cada quien, pero sí que se haga morbo con eso y que a veces legisladores quieran pasarse de contento y anunciarle al país que son legisladores y que son homosexuales o que son lesbianas. Sí. O sea, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero hay que respetar el gremio al que tú perteneces. Y digo esto haciendo alusión de que cuando también te toca el caso que te dicen, pero hay diputados que son narcotraficantes. Mi hijo, orgulloso de su papá, que es diputado, tiene que escuchar quizá de otro compañerito que le dice, pero los diputados son narcotraficantes. Y eso quizá es donde tenemos que trabajarlo, porque el discurso de Paliza va más orientado al tema de la posición de gobierno y de partido. Yo me enfoco más en el tema como político y sistema partidocrático en nuestro país. Y digo esto porque, por ejemplo, yo no veo bien que se le eche la culpa a que en el gobierno del PLD y de Leonel Fernández habían grandes
figuras, como el caso de Arturo del Tiempo, el caso de César el Abusador, el caso de Quirino, el caso de Figueroa Agosto. O sea, tú no tienes que mencionar ese tema para tú justificar que ahora tú tienes entonces algunos legisladores que están vinculados al tema del narcotráfico. O sea, es un tema que hay que verlo como un problema nacional. Por eso yo digo que cuando tú ves que 1.200.000, 2 millones de gente se conectan a un programa de esos youtubers, es que hay un problema mental en la República Dominicana, hay un problema de falta de identidad. Pero tú dices, voy a creer en los políticos con lo que estamos viendo. Yo creo que hay que ver el problema entonces desde 3 ópticas o de 3 pilares. El primer pilar, yo digo que es el pueblo. El pueblo es que elige a esos narcotraficantes como representantes de ellos en las regidurías, las diputaciones, en las alcaldías y en la senaduría. E incluso en el poder en el presidente. O sea, el pueblo es que vota por ellos. O sea, a mí no me puso nadie, a mí no me pusieron por decreto, a mí me eligieron 22.000 personas que fueron a votar porque Robinson Díaz es su diputado, que ellos votaron por mí. El diputado X, que fue traditado, para no mencionar nombres, o lo que algunos que también están ahí en la alcaldía porque lo eligieron. Los vocales lo elige el pueblo votando por ellos y lo legitima. Entonces, ¿qué pasa? El primer responsable es, para mí, el que vota por ellos. Segundo, el partido político. Y con esto yo no me quiero referir ni al partido nuestro, ni a los partidos que antecedieron. Los partidos políticos tienen que tener lo que yo digo, el mecanismo de verificación y sanear su nómina de sus precandidatos o aspirantes. El partido político es que tiene que hacer la debida diligencia, y vi que Palizo en el discurso hablaba de someter el proyecto de ley, la modificación de la ley de partido, para el tema de hacer los sujetos obligados. Pero es que todo el que llega a mi barrio donde yo nací, y lo digo esto, Abigail, o sea, todo el que llega al barrio Libertad, de donde yo soy, y pregunta de dónde Robinson sacó los 14 pesos que tiene, le van a decir de dónde fue. Sí. Todo el mundo sabe. Sí, todo el mundo se conoce. Todo el mundo se conoce. Entonces tú llegas a un colmado y el colmado pregunta, ve acá, y Abigail, todos esos cuartos. Abigail se casó con una vieja, le dio un tumbe. O Abigail se fue para Estados Unidos, dio un palo en los años 80 y vino con dinero. O Abigail recibió una herencia. O sea, la gente sabe. Entonces, así mismo la gente dice, pero fulano, ese es un narcotraficante. Porque la gente lo sabe. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la debilidad que tenemos? Que los partidos no hacen las investigaciones necesarias y entonces ahí vienen los problemas, como lo que está pasando ahora. Tercer culpable o el tercer pilar para mí es el organismo que está llamado a inscribir y a certificar las candidaturas, la Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral, en el marco legal tenemos muchas debilidades porque tú no puedes, por simple sospecha, descartar a una persona. O sea, no, eso no puede ser porque me dijeron que el tipo es un narcotraficante o está ligado a una banda criminal. Exacto, entonces, hay un problema porque yo mismo soy candidato y veo que, claro, este muchacho buenozón, joven, tiene posibilidad de ganarme. Lo primero que yo hago es comienzo a inventarme cosas y lo puedo denunciar ante la Junta. Mira, ese tipo es un narcotraficante. No, o sea, yo creo y siempre digo que cuando tú haces la crítica, en mi caso particular, también te pongo la solución. ¿Cuál es la crítica? Bueno, el sistema está con muchos problemas, pero la solución es vamos a crear una unidad dentro de la Junta Central Electoral que sea capaz de fiscalizar, perseguir, investigar, profundizar cada uno de los precandidatos con tiempo. Esa unidad cuesta dinero. Esa unidad cuesta dinero. Porque me interesa el tema, me interesa que tú me dejes el tema ahí mismo, porque yo creo que es muy interesante y tú vas por un camino que yo creo que es la camina a Santiago. Ahora hay problemas. Ahora a partir que tantos diputados que vienen aquí al programa. Bueno, continuamos por aquí. Nosotros hicimos un programa fuera del aire completo. Definitivamente. Y seguro que se van muchos temas, pero yo quería los temas fuera del aire. Quiero concluir con la parte del que también la Junta Central Electoral tiene obligatoriamente. Mira, decíamos para recordar el tema que habían 3 pilares: el pueblo que elige, los partidos que no hacen la debida depuración y la Junta Central Electoral, que es el organismo rector que debe tampoco la hace. Sí, entonces yo digo que la solución está. Por ejemplo, crear la unidad de investigación, la unidad de seguimiento, la unidad que tiene que darle continuidad a cada uno de los aspirantes. Eso va a crear un alto presupuesto. Pero el presupuesto está. Quitárselo a los partidos políticos.
Porque los cuartos que se le dan a los partidos políticos, entonces la Junta debe decir, mira, se va a crear una unidad y eso va a costar 100 millones de pesos. ¿De dónde va a salir? De los partidos políticos. Quitárselo porque no puede ser que eso caiga por el pueblo. O sea, del mismo presupuesto que tiene el partido político, ya que él no hace la debida diligencia, que lo haga el organismo rector, la Junta, y se lo descuente del dinero que le va a entregar, que yo siempre he dicho que ¿por qué que le entregan dinero? O sea, en la oposición yo decía que había que darlo, ahora yo digo que por qué no, o sea, es un tema de dónde tú estás, pero porque hay que financiarlo, porque hay que financiar los partidos. Y cada día con ¿para más qué? dinero. O sea, ¿qué debe ser? Debe ser que sea autosostenible y que la gente pueda participar. Pero yo no me voy a meter en ese tema, amiga, porque ahorita me llaman. No, me dicen, te vas a tomar acá. Tus 4 años están en peligro. ¿Qué yo digo? Si tenemos la Junta Central Electoral con una unidad que sea capaz de profundizar, entonces ya tendría el mecanismo legal para decir usted no puede optar por esta o esta situación, porque lógicamente nadie es culpable o inocente hasta tanto se le muestre lo contrario. Y si es por denuncias, usted va a tener que todo lo que son aspirantes a vocal, regidor, directores de distritos municipales, alcaldes, síndicos, diputados, van a inventarse las 1000 cosas para detractar a sus oponentes. Entonces, la Junta no puede tampoco violar un derecho constitucional que usted pueda elegir y ser elegido. Tiene que haber un soporte. Entonces el partido, bajo una investigación que se le haga, pudiese decir, mira, pues tú no puedes participar por esta y esta razón. O sea, es un tema muy complicado. Entonces ahí la gente dice, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Pero sí yo creo que debe existir la voluntad de todos los sectores, no solamente el hecho de comenzar a criticar, a censurar, a justificar, a culparlo del pasado, a decir que solo son lo del presente. O sea, debe haber un tema que los políticos tienen que entenderlo, Abigail. O sea, hay un problema, hay un nivel que por eso tenemos factores históricos. El sistema partidocrático está en su peor momento. Sí. ¿Por qué? Porque la gente va a llegar un momento en que va a dejar de creer. Y si eso pasa, entonces vamos a tener... Van a aceptar los que 2 millones de los que están por ahí. Lo peor. Un millón programa. Lo peor. Diputado, hay algo que yo no puedo permitir que se nos vaya. Usted mencionó que ahora sí se estaban asignando las pensiones solidarias. Que ahora sí se estaban haciendo de forma justa. No, lo que pasa es que había un tema con algunas pensiones que el mismo Elías Báez de la DIDA había denunciado que había más de 26.000 pensiones que no se habían asignado, que no le habían ido a cobrar o que no se habían puesto. Y de verdad que yo decía que anteriormente, y lamentablemente uno tiene que volver al pasado porque siempre hay un tema de comparación. Siempre. Que anteriormente las pensiones se asignaban como una botija políticamente para los compañeros para asignarle esos fondos. Al igual que las tarjetas que en ese entonces no era Supérate, había otro nombre que tenía ese programa, que te veía que la tarjeta la andaban con ellos los dirigentes políticos. Así cuando estaban repartiendo. Exacto, como si fuera un botín. Colmado, sí. Entonces pero que eso también se da ahora en este gobierno, que a veces la gente coge las tarjetas, que por eso yo felicito a la compañera o a la amiga Gloria Reyes, que junto al proyecto presidencial de Luis Abinader han ido modernizando, eficientizando y poniendo controles con el tema de las tarjetas. No, y ahora lo va a hacer de manera automática. De manera automática. Como debe ser. Eso ha ido cambiando. Antes eran cajas que se entregaban, ahora se entregan ya tarjetas organizadas. Hay una institución que se llama el SIUBEN, que es un sistema que depura a los ciudadanos para ver sus condiciones socioeconómicas y que no se filtren personas que no sean de ese quintil de la sociedad para recibir los apoyos o los aportes del gobierno. O sea, en ese sentido vamos muy bien, pero el tema de las pensiones era que antes se daban pensiones simplemente porque tú eras un compañero de un partido. Y recuerdo que esa práctica duró incluso 1 o 2 años después del 2021-2022, por el mismo tema de la pandemia, que eso no se regularizó. Ahora, tener 26.000 personas que no se le han entregado es porque están verificando realmente si esa persona califica. O sea, que todo el que ha solicitado, cuando viene a ver de esas 26.000, hay gente que ni siquiera saben que solicitaron una pensión y fue alguien que usó su cédula y la depositó. Y eso es importante cuando el gobierno tiene esos controles para que no le caiga una pensión a quien no la necesita. Se está dando la situación, disculpe, se está dando la situación con el tema ese de las pensiones, de personas
que salen mágicamente que el gobierno le otorgó una pensión solidaria y no la necesitaban. Te decía que antes no habían esos controles y era un tema de una recomendación. Mira que este es un compañero de partido y hace falta que le pongamos una pensión, y había gente que no tenían las condiciones para recibir una pensión solidaria. Ahora ya se ha ido eficientizando más, se ha ido endureciendo, más riguroso la asignación de pensiones. O sea que las cosas han ido cambiando. Y yo no lo digo por el PRM, yo quiero que se entienda el tema. Esto debe ser a lo que se aspira como país. Pero tú estás ahí en el PRM. Sí, pero yo no lo digo por el tema de que este gobierno lo hace o que lo va a hacer y que nosotros van a venir. Es que debemos ir avanzando, porque hay que reconocer que el gobierno del PLD hizo muchas cosas buenas. Yo reconozco cosas buenas que se hicieron. Por ejemplo, ahora mismo yo acabo de salir de la Cámara de Diputados, que acabo de depositar un proyecto de ley en el cual estoy pidiendo que se traspase el Comipol, que es de Obras Públicas, que fue Gonzalo Castillo, que creó las unidades de las autopistas, y lo estamos en consenso, una ley que la estamos sometiendo nosotros como autor, y tenemos el consenso ya de diferentes bancadas opositoras, de que el Comipol sea manejado desde la DGC. Ay, ¿cómo va a ser? Sí, debe ser así, porque realmente lo que está haciendo el Comipol ahora mismo no es más que unas 300, 400 unidades en las calles con un presupuesto muy alto que sirven para tapar goma y echar combustible al que se le quede combustible. Y algunas asistencias que son muy buenas. Fue una idea de Gonzalo Castillo cuando era ministro, y de verdad que funciona, porque a mí me ha tocado en varias ocasiones llamar y llegan. Ahora, ¿dónde va el objetivo nuestro? Obras Públicas no es un organismo de fiscalizar el tema del tránsito. Obras Públicas es una unidad que tiene que ver con las vías y el tema de las infraestructuras, las autopistas. ¿Qué necesitamos nosotros? Fiscalizar el desorden que hay en las autopistas con los irresponsables conductores. Y digo esto porque a mí me toca viajar 2 y 3 veces a la semana por esas autopistas. Y de verdad que da pena que después que pasan las 7 de la noche, no hay un camión, no hay una patana que tenga luces atrás. Y no pasa nada. Y las guaguas del Comipol no pueden hacer nada porque no tienen la facultad para poder fiscalizar y detener un camión. Entonces, por eso decimos que si la DGC asume eso, el presupuesto va a ser el mismo, pero van a tener policías de DGC en las unidades que podrán tener la facultad para multar. Pero que no tener la facultad para detener. Hay una cosa que se dice de hecho y de derecho. Pero la norma aquí, en su mayoría, porque no se puede generalizar, es que los camioneros no tengan luz de noche. ¿Cuántas veces han salido aquí en la noticia una persona, un ciudadano normal, para decirlo así, se estrelló con una patana y hubo pérdida de vida? Porque estaba estacionada a un lado del camino y no tenía luz. La razón. Mira, lo mismo que digo, o sea, el República Dominicana tiene un gran problema y somos el país que tiene más muertes por accidentes de tránsito. En la actualidad tenemos 6.2 muertos diarios. El 80% de ellos son motoristas. Ahí vi la alcaldesa de Higüey hablando de las carreras de motores. Pero yo escucho los problemas. Yo escucho los problemas del tránsito, y yo recuerdo que tenía 10 años y escucho el mismo problema hoy. O sea, no hemos puesto atención. Ahora vemos que somos el peor país a nivel de la región y cuidados a nivel mundial en materia de tránsito. Pero ¿qué pasa? Porque hay 3 pilares que hay que trabajarlo. El tema de la educación. No hay educación. Aquí la gente no respeta. Aquí hay una mentalidad de caníbales, de que aquí la gente hace lo que le da la gana. Aquí la gente se parquea donde quiere. ¿Y qué pasa? Que no hay los suficientes policías para trabajar ese tema de la fiscalización. Santiago, por ejemplo, mi provincia, la segunda provincia más importante del país, 105 policías. 105 policías. Para toda la provincia. Para la provincia entera y para los 3 turnos. Pero lógicamente no se usan los 3 turnos, porque después de las 6 de la noche, a las 7 de la noche, ya eso es
la de Villadiego, o sea, y eso es ayúdate como tú puedas, porque no hay DGC. A mí me gustaría ese no tema, me gustaría conocer, nosotros tenemos un programa, una plataforma que estamos montando, tema, que se llama, por eso te hablo con tantos números y con tanta certeza, hemos montado una plataforma llamada Paradigmas del Tránsito, que junto con la DGC y el Congreso y un grupo de jóvenes que tenemos en la provincia de Santiago, estamos montando, que se va a inaugurar en enero, el proyecto a nivel nacional como epicentro Santiago, como punto de referencia. Sí. Y digo esto porque no puede ser posible. O sea, en un país donde no hay educación vial, pero tampoco hay ese equipo de hombres que puedan fiscalizar a los violadores de la ley. Y tercero, el régimen de consecuencia. No existe. O sea, no hay un régimen de consecuencia para aquellos que violan la ley. Aquí hay gente que tiene 5 multas y no pasa nada. Aquí hay gente que manejan de noche tomando alcohol y no pasa nada. Y lo para una patrulla y no pasa nada. Porque se resuelve con 500, con 1000 pesos. Esa es la realidad de nosotros. Y tú ves que usted mismo, o yo llego a Miami mañana, y yo veo el semáforo que va a cambiar a amarillo y me paro. Pero yo que soy un come hombre aquí en República Dominicana, cuando va en amarillo ahí hay que yo acelero. Porque ese último minutico lo voy a aprovechar, poniendo en riesgo los que andan conmigo. Y me pongo yo para no mencionar los casos que se ven. Y el riesgo la vida de los otros. Es más, este es el único país donde que cuando cambia a verde, usted nunca pasa. Pero una cosa cuando el semáforo cambia a verde, ¿sabe lo que usted hace? Usted va para los lados a ver si viene un loco. Que va a... O sea, eso no puede ser posible. De noche, tú no puedes cruzar un semáforo porque cambió a verde. Tú tienes que, después de las 12, que cuando cambie a verde, ve como quiera para los lados, porque es posible que de aquel lado venga un violador de la ley y se meta en pero en cualquier país, tú vienes una persona que va a entrar y tú estás ahí y tú te detienes. Aquí no, aquí hay que pelear. Bueno, ayer, en el día de ayer, ustedes acaban de ver una información de un señor, un taxista, que rocó, fue una rosita así que a la pintura. Ahí me le dio un tiro. Porque hay un tema también, el tema de convivencia, que ahí yo quiero también señalar. Porque hay que trabajar la violencia, aquí hay que trabajar la violencia. Vamos a separarnos con el necesito que me dé un chancecito nuevamente para cumplir con compromisos y agotamos eso, porque yo quisiera saber también, usted que conoce más de ese tema que yo, ¿por qué prácticamente se dice que los AME tienen horario de 8 a 5? Usted en la va a ordenar el tránsito en la República Dominicana, porque esos proyectos que están ahí en comisiones, yo creo que va a surgir algo importante, Robinson. Tú sabes que lo más importante de esto es que el tema que hemos asumido, yo digo que cada político tiene una plataforma. Mi plataforma es Políticas Públicas por la Juventud en materia educativa. Esa es mi plataforma. Y precisamente por eso decidimos montarnos en una plataforma que es la plataforma del tránsito, que es una necesidad nacional. Y digo necesidad porque precisamente te mencionaba que nosotros acabamos de someter un proyecto de ley, pero yo no fui solo. Yo fui con el diputado Tobías Crespo, de la Fuerza del Pueblo. Amigo de nosotros. Aquí de pues yo tengo a Mayo Vanés Martínez del Partido de Liberación Dominicana, quien también es coproponente con nosotros. Y tenemos en las diferentes bancadas, para no decirte la bancada mayoritaria del PRM, tenemos una gran cantidad de diputados que están en la disposición de servir. Porque es que el tema del tránsito es un problema que nos atañe a todos. O sea, no es un tema de partido político, es un tema de que a todos nos afecta, y no solamente el tema de que llegamos tarde, es el tema es una enfermedad mental, emocional. Manejar, por ejemplo, en Santiago y en la capital, es un problema que te enferma. O sea, tú decirme a mí que desde el Congreso Nacional, para los que son del interior, desde la George Washington, desde el Malecón, llegar hasta la 27 de febrero, o llegar hasta la Kennedy, eso te coge a ti 1 hora y media, 2 horas. Entonces, pero ¿cómo es posible? 2 horas manejando, o 1 hora y media manejando en esas 10 bloques, subir y bajar son 3 horas. O sea, tú pierdes 3 horas diarias en ese sentido. O sea, el que no tiene un chofer se dedica a manejar esas 3 horas. Pero manejar. Te voy a decir algo fuera de chiste. Mi esposa me decía, mira, te puse una galletica en la guagua, lo que sea, porque a ti te da 2 horas fácilmente para llegar de un sitio a otro. Es así. Entonces tú dices, esa problemática debe asumirse, y qué bueno que el presidente de la República, Luis Abinader, al inicio de este año, montó la mesa de transporte,
un proyecto nuevo, así como puso la mesa de turismo, también puso la mesa de salud y ha hecho ese tipo de trabajo y está puesto para el tema del tránsito y el transporte. Nosotros creemos que desde el Congreso tenemos que hacer lo necesario. Tenemos vacíos en la ley de tránsito, pero también tenemos que hacer modificaciones. Por ejemplo, yo tengo ahora una modificación consensuada con todas las bancadas, espero que el PRM me apoye. Eso nunca se ha visto. El PRM. Sí, espero que me apoye. ¿Cuál es mi propuesta? Acabo de salir de la Oficina de Investigación de Presupuestos de la Cámara de Diputados, solicitando un informe con el presupuesto 2026 y las asignaciones de partida para DGI, para la DGC. La DGC no puede manejarse con el presupuesto que tiene. O sea, no hay forma de que tú puedas hacer un cambio en el tema del tránsito y la movilidad si no hay una inversión mayor presupuestaria en la DGC. Y eso tiene que darse. O sea, yo no sé si eran 300 y pico de millones de pesos que manejaba. Es que no hay forma de que tú puedas manejar una institución como esa con un presupuesto tan pírrico. Porque te estoy hablando, fuera del aire hablábamos de la cantidad de DGC que tiene la institución. Sí. O sea, tú tienes DGC que salen a las 6, a las 7 de la mañana. Y tú decías que era un horario hasta las 5 de la tarde. Yo le dije que por qué es que se dice, porque usted de noche, pero 9, 10, 11 es que no hay de la noche, forma de tú tener 3 turnos, que debe ser 3 turnos, debe ser de las 6 hasta las 12, de 12 a 8 y de 8 a 12. O sea, 3 turnos deben ser, porque hay donde más accidentes hay, donde más muertes por accidente es en las horas nocturnas. Y yo decía, ¿y por qué los lunes es el día donde más muertes hay? Porque los lunes es la resaca del domingo, de madrugada, siempre de madrugada, y entre domingo y lunes es la mayor cantidad de muertes por accidente. Y decía al principio, 70-80% tiene que ver con motoristas, pero un 60% tiene que ver con edad de 16 a 39 años. O sea, estamos hablando que hay targets definidos, hay objetivos claros. ¿Qué vamos a hacer? Concientizar. Por eso el programa que tenemos nosotros va enfocado a dirigirnos a los liceos públicos. La ley de por sí contempla que se dé educación vial en los liceos públicos, en las escuelas públicas. Contempla eso, no se ejecuta, no se da. Entonces yo creo que debe haber un plan integral para nosotros poder lograr quitar esos números tan desastrosos que tenemos en el país. ¿Usted no ha consensuado todavía con los diferentes bancadas? ¿Diferentes? De los equipos, los colegas. Las iniciativas que tenemos ya están consensuadas. La que tengo problema es, vamos a decir, el tema del presupuesto, que nunca se ha visto que se modifique un presupuesto después que sale del Ejecutivo. O sea, que eso es un sello de gomígrafo que es aprobado tal y como es. Excepto, ¿sabe Abigail? Que tengamos una diferencia de diputados, que necesitemos los votos de la oposición, pero en este caso tenemos 145 diputados. Pero además, si hubiese lo resuelve eso, Pacheco lo resoltaba. Claro, 145 diputados del gobierno, ahí lo que manda el gobierno se va a aprobar, y nosotros, que tenemos que ser obedientes al partido y al gobierno, debemos de consensuarlo y entenderlo. Pero yo creo que en esta oportunidad se debe dar el caso histórico de que se modifiquen partidas. Y lo grande del caso es que yo sé de dónde vamos a buscar dinero de la DGC. Pues entonces está muy bien. Yo tengo en la propuesta, nosotros le pusimos lo que se necesita. ¿Eso es un impuesto? No es impuesto. No. Usted la verá, no lo puedo decir por aquí porque me pidieron que lo deje hasta el martes, que tenemos la rueda de prensa. Tenemos la propuesta de la DGC y ya sabemos dónde están los fondos para esa propuesta que tenemos, sin tener que afectar el presupuesto del gobierno. Simplemente una reorganización de presupuesto. Claro. Diputado, ¿qué va a pasar? Ustedes hicieron la marcha verde aquí muchas veces, y fueron, lo llevaron a la presidencia. ¿Quiere decir que ustedes comienzan con su marcha verde, pero ahora en la fuerza del pueblo a partir del domingo? La marcha verde. Ustedes están ahí, ustedes están diputados también, ustedes tienen que ver ahora qué va a pasar por política. La marcha verde fue un movimiento social que estaba en contra de las políticas erráticas de la corrupción que había en los gobiernos. Social, diputado. En los gobiernos, sí, claro, nosotros participábamos de ella, pero no teníamos nada que ver con la marcha verde. Sí, pero que ahora está verde el domingo. Hay un domingo, el partido de la fuerza del pueblo
está convocando. No, porque eso es un movimiento político. La famosa Marcha Verde surgió de una necesidad del Pero seno, esto es verde ahora, seno, esto es verde. Ah, es que son verdes. Ver. Del seno de la sociedad, pero nosotros participamos en ella, nos adherimos, pero no fue un tema de que nosotros decidimos. La gente decidió salir a la Marcha Verde porque había un sistema corrupto dentro del PLD y las pruebas están ahí con todos los casos de sometimiento de corrupción. ¿Verdad? El PRM fue parte de esas marchas, fue apoyado, lo apoyaba, al punto de que el presidente ahora está obligado a que todo lo que nosotros reclamábamos en la marcha lo esté ejecutando. Bueno. Tolerancia cero con la corrupción, tolerancia cero con el narcotráfico. Vamos a ver. O sea, tolerancia cero con cualquier tipo de que vaya en detrimento del Estado dominicano. Vamos a ver. Bueno, diputado, nosotros ya por la tarde de hoy hemos llegado a la recta final. Muchísimas gracias. Nos gusta mucho. Sí, lamentablemente. Hemos hecho el programa, extraordinario. El del detalle, el por mayor. Yo creo que te vamos a tener que llegar a un acuerdo aquí de una vez por lo menos al mes. Tenga un diputado así, que es lo que bueno, señores, aquí tuvimos la visita del diputado por la provincia de Santiago, Robinson Díaz, del PRM. Muchísimas gracias por arrojarnos un poco de luz del panorama actual, hablarnos del tránsito, de lo que no pudo hablar, lamentablemente.